Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a pues ya lo que es acabar el temario de economía de la empresa, ¿vale? Vamos a empezar viendo el tema 12, el análisis financiero de la empresa, donde fundamentalmente lo que vemos es a partir pues, de una serie de ratios y de una serie de pequeñas formulitas que normalmente os las dan en selectividad, ¿vale? Los ratios, para que hacer el cálculo de ratios, el ratio de tesorería, el ratio de disponibilidad, etcétera, esos os los dan las fórmulas, ¿vale? Solamente os tenéis que saber la fórmula de la rentabilidad económica y de la rentabilidad financiera. Ahora lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir explicando y el único concepto que necesitáis para la prueba de esta semana, la de este viernes, es el relacionado con el fondo de maniobra, ¿vale? Pero que casi sin necesidad de que estudiéis nada de esto, se puede sacar por sentido común. Os pongo ahí que a partir de la información reflejada en el balance de una empresa, podremos realizar un diagnóstico de su situación financiera, de la capacidad que tiene para garantizar su futuro. Para ello nos serviremos de algunas técnicas que nos ayudan a descubrir dónde están los puntos de equilibrio o desequilibrios financieros y cuáles son las medidas correctoras más convenientes para la empresa. Fijaros, cuando estamos realizando el estudio de un balance, acordaros que una de las razones fundamentales por las cuales se utiliza la contabilidad es para poder manejar la información necesaria que nos ayude a tomar decisiones con respecto a la empresa. Recordad que había una serie de agentes que estaban interesados en recibir esa información o estaban interesados en estudiar la información que refleja un balance. Por un lado teníamos los inversores, para saber si van a poder recuperar el dinero que han invertido. Por otro lado teníamos a los proveedores, saber si van a poder cobrar ese dinero que nos debe la empresa. Por otro lado tenemos a los clientes, ver la salud que tiene esa empresa, cómo de fiable es esa empresa, si van a poder suministrar esos productos que yo necesito. Los trabajadores, simplemente para ver si la evolución de la empresa es buena y, por ejemplo, imaginaos que tienen una paga de beneficios o que pueden pedir una subida de sueldo, van a poder hacerlo en mejor disposición, van a poder no reclamarlo, pero sí negociarlo en una mejor disposición si conocen esta información de la empresa que si no la conocen. Por tanto, ¿qué información financiera o qué información, perdón, proporciona el balance de una empresa? Por un lado, en primer lugar, ahora sí, proporciona una información financiera. Engloba las obligaciones de la empresa respecto al dinero que tenemos que devolver. Está claro, ¿no? ¿Os acordáis que en la parte de la derecha, cuando construíamos el balance, teníamos el pasivo? Y dentro del pasivo, en la parte inferior, a continuación del patrimonio neto, estaba el pasivo ¿cómo se llama esto? O sea, estaba el pasivo a largo plazo y el pasivo a corto plazo. Perdonad, es que me he ido a pasivo corriente y pasivo no corriente. Recordad que el pasivo no corriente es más a largo plazo, incluye el patrimonio neto y el dinero que debemos a más de un año. Y por otro lado está el pasivo corriente, que es el que debemos a menos de un año, ¿vale? Pues la parte en la que me quiero centrar dentro del análisis financiero es cuánto dinero debo, independientemente de que sea a largo plazo o que sea a corto plazo. Luego, posteriormente, nos vamos a meter a analizar si ese dinero que debemos a corto plazo lo cubre nuestra capacidad que tenemos para generar ese mismo dinero a corto plazo. ¿Vale? Y vamos a empezar estudiando pues uno de los primeros conceptos, que además siempre que os caiga un balance o siempre que os caiga algo relacionado con contabilidad, es una pregunta que siempre va relacionada, ¿vale? Que es el fondo de maniobra. En el momento en el que yo soy capaz de generar al corto plazo más dinero del que debo, la salud de mi empresa es buena, hay una buena salud financiera. Pero en el momento en el que yo genero más deudas a corto plazo de lo que mi empresa es capaz de generar ese dinero para poder pagarlo, me empiezo a meter en problemas. Voy a tener que empezar a buscar alternativas para pagar esa deuda a corto plazo o bien de alguna forma negociar con el banco ese retraso, con el banco, con proveedores o con quien sea, el retraso de ese pago de la deuda que tengo en el corto plazo. Porque es algo que aquí es impepinable, ¿no? Tanto en economía como en cualquier otra circunstancia de la vida. El dinero es el que es y el dinero es el que hay. Si lo tengo, puedo pagar. Y si no lo tengo, se lo tengo que pedir prestado a alguien. No es tan fácil como decir, no, tenemos números rojos, lo tenemos en negativo. No, no, no. Para poder generar ese dinero en negativo, en algún momento se lo tienes que pedir prestado a alguien. Si no, el dinero no sale de ningún sitio. Es decir, alguien te tiene que aceptar la deuda. ¿De acuerdo? Si no te aceptan la deuda, tú no vas a poder poner un número negativo. Económica. El análisis económico de la empresa engloba los bienes y derechos de la empresa. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues algo parecido a lo que ya hemos estudiado con la productividad global. Vamos a ver de aquello que yo invierto en mi empresa, cuánto dinero obtengo a cambio, ¿vale?
Y dentro de esto, lo que vamos a ver es un último ejercicio relacionado con el periodo medio de maduración y vamos a ver, desde que yo meto un euro en la empresa, cuánto tiempo tardo en recuperarlo desde que lo he invertido. Y vamos a tener en cuenta los pagos que hacemos a los proveedores, los pagos que nos vienen de los clientes, los pagos que tenemos que hacer por nuestras materias primas. Y por último tenemos un análisis patrimonial, que es aquello que le queda a la empresa después de haber descontado la parte económica, lo que tenemos, a la parte financiera, lo que debemos. ¿Qué vamos a ver en este tema? La parte financiera, fundamentalmente. ¿Qué vamos a ver en el siguiente tema? La parte económica. Y la parte patrimonial se nos va a estar mezclando continuamente entre este tema y el siguiente. ¿Por qué? Porque la parte patrimonial, por decirlo de alguna forma, es ese saldo, es ese equilibrio, es esa parte neta que nos queda después de haber tenido en cuenta el uso del dinero que estoy obteniendo del exterior o de mis propios accionistas, de mis propios socios, y la productividad o el dinero que estoy obteniendo a cambio de esa inversión que estoy realizando, ¿vale? Es decir, seguimos una vez más a vueltas con lo que ya empezamos viendo en el tema 9, seguimos viendo en el tema 10 y por último empezamos a construir en el tema 11, que es que si yo el dinero que invierto, ¿de acuerdo? Mi análisis económico es mayor que el dinero que tengo que pagar por ese capital que me han prestado para poder llevar a cabo la inversión, que sería el análisis financiero, voy adelante con la operación. ¿Entendéis? El análisis económico se refiere fundamentalmente a cómo se comportan mis activos dentro de mi empresa. Y el análisis financiero a lo que se refiere fundamentalmente es, teniendo en cuenta cómo se comportan esos activos dentro de mi empresa, tengo que ver la capacidad para devolver ese dinero que no es mío, ¿vale? O ese dinero que tengo invertido en mis activos. Y vamos a ir viendo por distintos ratios y distintas circunstancias, ¿vale? Lo que me va a ocurrir es que no tenéis que separar las cosas, ¿de acuerdo? Porque cuando empecéis a ver los ratios, vamos a ver que cogemos cosas del activo y que las comparamos con cosas del pasivo. La referencia va a ser el pasivo. ¿Cuánto tengo sobre lo que debo? ¿Cuánto soy capaz de generar sobre lo que debo? ¿Veis? Todo eso es análisis financiero, porque lo ponemos en función de las deudas de mi empresa, ¿vale? Y luego posteriormente toda la parte que tiene que ver con la económica, pues tiene que ver con lo que ya hemos visto de la productividad, tiene que ver con la rentabilidad, tiene que ver con la capacidad que tiene mi empresa para generar ingresos y para generar beneficios en función del dinero que yo tengo invertido, ¿vale? Y ahora, relacionado fundamentalmente con el análisis patrimonial, lo que vamos a empezar viendo es el fondo de maniobra, ¿vale? Para llegar al fondo de maniobra, es todo esto que tenemos aquí, vamos a empezar viendo lo que es el equilibrio financiero. Mirad, el equilibrio financiero es la estructura económica y financiera, es esto que estamos hablando, ¿no? Es esto que estamos viendo. Es la estructura económica y financiera de mi empresa. Fijaros, aquí arriba, donde me acabo de mover que lo estaba tapando, es decir, lo tenéis a, a vuestra derecha, ¿vale? Por un lado tenéis aquí el activo, que es la colocación de los fondos, inversiones, y por otro lado tenéis el neto y pasivo, que es el origen de los fondos, fuentes de financiación. ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver, que es lo que habéis visto ya en el balance, ya lo sabéis, es qué uso estamos haciendo del dinero de mi empresa en forma de capital físico, ¿vale? Y para ello, fijaros, de la información que facilita el balance, vamos a realizar dos grandes agrupaciones donde identificamos la estructura económica, lo que acabamos de decir, activo de forma poco ortodoxa, lo que tenemos a la izquierda, y la estructura financiera, pasivo y neto, o lo que tenemos a la derecha, ¿vale? Os digo aquí, simplemente resumo de lo que ya hemos visto anteriormente. La estructura económica se denomina también capital productivo de la empresa. Muestra los elementos patrimoniales que ha adquirido la empresa para poder funcionar. Aquí se me ha ido la imagen. Aquí pone poder, ¿vale? Y se recoge en el activo del balance. ¿Qué es la estructura financiera? Se denomina también fuentes de financiación, lo que vimos en el tema 9. Muestra las distintas fuentes de financiación de la empresa. Acordaros, los recursos permanentes, a largo plazo, a corto plazo, ¿cómo se llama esto? Los recursos propios, los recursos ajenos. Y se recoge en el pasivo del balance. Esto ya lo sabéis, ¿vale? Esto ya lo hemos visto. Es decir, la estructura económica que tiene el balance es el activo. Y la estructura financiera que tiene el balance es el pasivo. ¿Cómo narices hemos llegado a tener este activo a partir del dinero que he invertido en mi empresa? Y es importante tener muy claro y tener muy bien delimitado de ese dinero que he utilizado para comprar mis activos, qué parte no tengo que devolver porque son recursos permanentes de la compañía, es decir, es algo que no forma parte del exigible,
y qué dinero sí tengo que devolver. Es decir, ese dinero que sí forma parte del exigible, ese dinero que sí forma parte de lo que tengo que devolver a alguien en un momento determinado, a un banco, a un proveedor, a un acreedor, a Hacienda Pública, a la Seguridad Social, a quien sea. ¿Entendéis? Y a medida que vamos haciendo este análisis de la estructura financiera, nos vamos dando cuenta, acordaros, que en la parte de arriba pongo lo menos exigible y en la parte de abajo pongo lo más exigible. Lo que más prisa me va a correr, lo que más prisa voy a tener que devolver, lo que realmente me va a provocar un problema si no soy capaz de devolverlo a tiempo, ¿vale? ¿Qué significa? En el balance identificamos lo que tiene la empresa y cómo tiene financiados dichos recursos, más de lo mismo. Es decir, de los bienes y derechos que posee, estudiamos qué obligaciones tiene contraídas para su adquisición. Lo que acabamos de contar, lo que acabamos de ver, y otra vez resumir lo que ya hemos visto en el tema anterior, ¿vale? Fijaros, en el activo tengo un inmovilizado inmaterial y un inmovilizado material. Ese era el activo no corriente, ¿vale? Y luego también, ¿os acordáis? Vimos un ejercicio donde había unas acciones. Aquí meteríamos las inversiones financieras a largo plazo. ¿Vale? Dentro de estas inversiones financieras a largo plazo, a ver, se debería meter aquí en el inmaterial, ¿vale? Pero bueno, si lo ponéis aquí no pasa nada, lo identificáis dentro del activo corriente, pero las inversiones financieras a largo plazo deberían estar aquí entre el inmaterial y el material, ¿vale? Para que fuera correcto y para que estuviera bien, ¿de acuerdo? Este gráfico le tengo que actualizar. Esto no iría aquí, ¿de acuerdo? Esto iría aquí. Ah, bueno, esperaba un momento. Esperaba un momento. No estaría mal colocado. Vale, estaría bien colocado. Vale, sí, lo vamos a dejar así. Ponerlo así. Sí, sí, así, así. Tal y como viene en el libro de S&M. Sí, es lo correcto. Sí, porque son derechos. Y como lo estamos ordenando de más exigible a menos exigible, que sí, que no. A ver, perdonadme, chicos. Es que según está aquí puesto, pues, ¿cómo os diría? Ni está bien ni está mal, ¿vale? Sin embargo, si atendemos al plan general contable, al que nos rige a la hora de construir estas cosas, las inversiones financieras a largo plazo se consideran dentro del activo inmaterial, ¿vale? Mirad, si vemos lo que tenemos publicado, aquí por ejemplo, tenemos dentro del inmovilizado, ya veréis, dentro del inmovilizado inmaterial, a ver si me deja verlo, esperad que lo he hecho muy grande. Ahora, aquí está. Dentro del inmovilizado inmaterial tenemos, ¿veis? Gasto de investigación, concesiones, fondo de comercio, bueno, en fin, aquí un montón de cosas que nosotros prácticamente no estamos viendo, ¿vale? Nos estamos centrando en ver los inmovilizados materiales, pero veis, dentro de este inmovilizado inmaterial tendría los derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero, ¿vale? Ese derecho es lo que tenéis puesto aquí como derechos a largo plazo, ¿de acuerdo? Por tanto, eso lo tendríamos que meter dentro del activo inmaterial. Lo digo por si a la hora de ordenar el balance, pues lo único que puede pasar es que si tenéis unas acciones y tenéis, por ejemplo, una patente, pondríais la patente, pondríais las acciones y luego pondríais ya la maquinaria, el mobiliario y toda la parafernalia que ponemos habitualmente, ¿vale? Que no os acordáis, que al final acabáis más liados que la pata de un romano. No pasaría nada. En teoría no pasaría nada, sería un error menor si esas acciones, en lugar de meterlas justo delante del inmovilizado material, las metiréis después o las metiréis incluso con el inmovilizado material. Casi, casi, casi que sería peor si las metís con el inmovilizado material, ¿vale? Porque es un inmovilizado inmaterial, tendréis que subirlo arriba, ¿de acuerdo? Es un inmovilizado financiero. No formaría parte del material, ¿vale? Sería una de las subpartidas que tiene el inmovilizado inmaterial. Por tanto, estas inversiones financieras a largo plazo que tenéis aquí no se ponen a continuación del material. Yo las pondría a continuación del inmaterial. ¿De acuerdo? Tenerlo en cuenta, corregirlo a la hora de hacerlo. Es un error menor, simplemente es un error de colocación en el balance. No significaría tener mal el ejercicio. Lo único que tendría sería un error de forma, ¿vale? Pero ya que lo hemos visto y lo hemos identificado, pues estas inversiones financieras a largo plazo las ponéis a continuación del inmovilizado inmaterial y deberían de estar dentro, ¿vale? Inversiones financieras a largo plazo las metéis dentro del inmovilizado inmaterial. Las sumáis y quedaría el activo no corriente, sería
el inmaterial más el material y las inversiones financieras dentro del inmaterial. Bueno, seguimos. Bueno, esto ya lo tenemos también visto. ¿Os acordáis? Lo estuvimos viendo cuando estuvimos construyendo el balance. En la parte del activo tenemos el dinero de menos líquido a más líquido. Es decir, es la capacidad que tengo para convertir ese dinero no líquido, que sería, por ejemplo, una patente, en dinero líquido, que sería el dinero que tenemos en el banco y que puedo ir, cogerlo cuando quiera, o incluso si en mi empresa, que ya esto no se estila, esto ya está pasado totalmente de moda. Antiguamente en las empresas había un pequeño remanente de dinero para pagar determinadas cosas. Pues en las empresas ya no suele haber dinero. A lo mejor hay alguien que tiene firma o que está autorizado para tener una tarjeta de crédito, una tarjeta corriente, una tarjeta de débito, pero no suele haber dinero físico en la empresa. Es raro que lo haya. A lo mejor alguna vez, yo qué sé, puede darse la casualidad, puede darse la circunstancia de que se tenga que pagar un porte o un transporte, pero es que esto ya es forma de la prehistoria, forma parte de la prehistoria, es muy raro. Es muy raro, por tanto, dinero físico en las empresas. Si alguna vez os planteáis el ir a robar a una empresa, quitaoslo de la cabeza que no suele haber dinero, ¿vale? Así que dinero físico dentro de la empresa, es decir, caja como tal, no suele haber. Lo que sí suele haber es el dinero en los bancos, ¿vale? Que sería el más disponible. Por tanto, en la parte de arriba, la parte menos líquida, aquello que me va a costar un montón, por no decir otra expresión peor, eh, venderlo para obtener dinero a cambio. De la parte de abajo, lo más fácil, lo que más fácilmente se convierte en líquido. Las existencias que voy a tener, las existencias son los productos que tengo en mi almacén que voy a vender. Es decir, son más fácilmente convertible en líquido. ¿Qué es más fácil que todo eso? Lo que ya he vendido pero me deben. ¿Veis? ¿Por qué es más fácil? Ya lo he vendido. Es decir, no tengo que estar haciendo el esfuerzo de encontrar un cliente para posteriormente vendérselo, sino que ya el cliente tiene el producto. ¿Qué es lo que me deben? El dinero. Por tanto, eso es un realizable. En este realizable que tengo aquí, ¿os acordáis del principio de prudencia que estuvimos viendo en su momento? Lo que tengo es una fecha estimada de pago. Pues en el momento que yo sé que eso me lo van a pagar, reconozco que alguien tiene una obligación conmigo. En ese momento reconozco que yo tengo un bien, un derecho adquirido con una tercera parte. Y por último, aquí abajo meteríamos el disponible, ¿vale? Mirad, me mete aquí las inversiones financieras a corto plazo justo detrás de las existencias, ¿lo veis? Es decir, estas inversiones financieras a corto plazo sí que me entrarían aquí, dentro del realizable. Pero cuidado, que esto es cuando vendemos acciones, ¿vale? Todo lo que son dividendos, todo lo que son intereses, todo lo que son el dinero que me da un empréstito, todo ese tipo de cosas, es decir, el dinero que yo estoy recibiendo por una inversión que yo tengo realizada, eso me entra como ingreso financiero en la cuenta de pérdidas y ganancias. Aquí solamente metería el dinero que tengo invertido en acciones, ¿de acuerdo? El dinero en acciones es una inversión permanente que hago en otra empresa, por tanto, para mí es a largo plazo. ¿De acuerdo? Es un dinero que yo he prestado de forma permanente a otra empresa. Por eso os digo, tiene que entrar aquí arriba en el inmaterial. Para mí es clarísimo. En cambio, cuando yo tengo inversiones financieras a corto plazo, eso suele ser pues, un préstamo que le he hecho a otra empresa, unos bonos que he comprado a otra empresa, por ejemplo, una letra del Tesoro, unos bonos del Estado, que pueden ser a 3 meses, a 6 meses, porque tengo un exceso de tesorería. Lo que hago es que lo meto aquí en el realizable. ¿Por qué? Porque es algo que fácilmente voy a poder vender para poder recuperar el dinero de la inversión. En el momento en el que lo venda, ya dejo de tener ingresos financieros. Mientras tengo ese dinero invertido, sigo obteniendo los ingresos financieros. ¿Lo veis? Funciona en dos vías o funciona en dos partes. Por un lado está el dinero que yo invierto en acciones, ¿vale? Que esto sí me formaría parte del activo. Y luego está, por otro lado, la contrapartida, que son los ingresos que yo recibo por los dividendos de esas acciones que yo tengo invertidas. Esto mismo funciona con un préstamo o funciona con un empréstito, funciona con un, ¿cómo se llama esto? Eh, vaya, ahora no me sale la palabra. Estaban los empréstitos, con los bonos que hacen las empresas, las obligaciones de las empresas, ¿vale? Yo tengo una parte de dinero invertido y luego por otro lado recibo un dinero por eso que tengo invertido. Hasta que yo no recibo el dinero de lo que he prestado o de lo que he dado, yo tengo un activo. Y mientras tanto, ese activo me va generando unos ingresos financieros. En el momento que yo cancelo ese activo, porque lo venda, porque ya no lo quiero tener por las circunstancias que sea, en ese momento dejo de tener mi activo. ¿Vale? Por tanto, cuando estamos trabajando con activos financieros, tenemos que tener en cuenta que siempre van a existir las dos contrapartidas.
Por un lado van a estar los ingresos financieros y por otro lado va a estar el activo. Es exactamente igual que el préstamo. A mí me dejan dinero, me dejan un préstamo por 10.000 euros, ¿de acuerdo? Y yo todos los años tengo que devolver 1.000 euros. A repartir como sea, en semestres, en trimestres, en cuatrimestres, en meses, como sea. Todos los años yo voy amortizando, voy devolviendo esos 1.000 euros al banco hasta llegar a los 10.000. Esos 10.000 me aparecerían aquí en el pasivo. Y mi deuda total con el banco son 10.000 euros. Pero amigo, que el banco no te lo presta así por el rostro, ¿no? Por la cara bonita. ¿Qué te cobra? Unos intereses. ¿Esos intereses forman parte del pasivo? No. Tú con esos intereses no vas a financiar el activo, para nada. Esos intereses tú se los vas a pagar al banco, es un gasto financiero. Por tanto, todos los años tú lo que tendrás es una amortización del dinero que le devuelves al banco, es decir, lo que tendrás es 10.000 euros el primer año. Si le he devuelto 1.000, en mi pasivo ya no me aparecerán 10.000 euros a largo plazo, me aparecerán 9.000 euros que debo al banco a largo plazo. ¿De acuerdo? Esos 1.000 me entrarán en mi cuenta de pérdidas y ganancias como dinero que he devuelto al banco. Por amortización del préstamo. Y además, me aparecerá un gasto financiero. Ese gasto financiero estará asociado a los intereses que me haya cobrado el banco. Pero esto, chicos, no os preocupéis. Esto se nos escapa a la economía de la empresa, se nos escapa a lo que es el balance. Lo que quiero que entendáis es que en algún ejercicio os puede aparecer gasto financiero y préstamo. Es decir, esto como tal, como yo lo estoy explicando a la hora de hacer las cuentas y luego posteriormente hacer el desglose de cómo queda el año, no se hace aquí, ¿de acuerdo? No lo hacemos nosotros. Lo único que tenéis que tener claro es que hay una parte que es pasivo, que es el dinero que debemos al banco, y hay otra parte que es gasto financiero, que es de ese dinero que le debemos al banco los intereses que me cobra por utilizarlo, ¿de acuerdo? Y ambas cosas van a partidas diferentes, pero no tenéis que saber cómo funciona exactamente eso o cómo se amortiza el préstamo y cómo se van pagando los intereses todos los años, ¿vale? Sí tenéis que entenderlo. Por si alguna vez os encontráis con las dos partidas, que sepáis que una va a cuenta de pérdidas y ganancias y que la otra va al balance, a la parte de pasivo, ¿vale? Bueno, aquí simplemente el activo, lo que os he dicho, de menos exigible a más exigible. Y en el pasivo, ¿qué es lo que tengo? De menos líquido a más líquido en el activo, perdonadme, y el menos exigible a más exigible es el pasivo. Lo que ya hemos visto, lo que os decía hace como 5 o 10 minutos, y lo que ya vimos en su momento en el tema 11, y yo creo que en algún momento, en algún ejercicio, lo he vuelto a repasar, porque cuando ordenamos el balance, tenéis que respetar no solamente las masas patrimoniales, sino luego dentro la exigibilidad del dinero que tengo que devolver, ¿vale? Por tanto, siempre lo más exigible en la parte de abajo y lo menos exigible en la parte de arriba. Seguimos. ¿Cómo analizamos, por tanto, el equilibrio financiero? Tenemos dos técnicas. Una de ellas es a través de las ratios o los ratios, ¿vale? Se puede decir de las dos formas. En análisis de la empresa utilizaremos cifras relativas y para ello nos vamos a servir de una técnica muy útil, las ratios. Aquí me parece que lo vais a encontrar todo el tiempo en femenino. Me obsesioné pensando, está mal, no se dice los ratios, se dice las ratios. Y luego ya vi que se podía decir de las dos maneras, ¿vale? Se trata de relacionar por cociente entre dos magnitudes que se desean comparar. Desde que empezáis a estudiar fracciones hasta ahora, es una cosa muy habitual en casi todos los campos de investigación, en casi todas las ciencias y en casi todos los sitios donde tenemos que utilizar números. Utilizamos fracciones. ¿De acuerdo? Lo que hacemos es poner un número en comparación del otro. 2 cuartos, pues 2 sobre 4 es la mitad, por eso me sale 0,5. Multiplicarlo por 100, 50%. Qué bien entra en la cabeza, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hacer aquí ahora. Vamos a coger un número y vamos a compararlo con otro y vamos a ver lo que nos representa. Y en función de lo que nos representa tendremos que tomar decisiones. Es lo que os digo, las ratios no os las tenéis que saber. Tenéis que saber interpretarlas y los numeritos entre los cuales se deben de mover, ¿vale? Esas ratios. Pero no os debéis de saber las formulitas. Si os las sabéis, pues mira, vais mucho más rápido el día del examen y tenéis mucho más control sobre ellas, ¿vale? Nosotros como estaremos a distancia, me dará igual ponerlas en el examen que no ponerlas, ¿de acuerdo? Las podéis consultar, las podéis mirar y las podéis trabajar. Y el día que hagáis la BAU, los que vayáis a la BAU, pues no os preocupéis porque en el enunciado del examen debería aparecer la ratio, ¿vale? O por lo menos eso nos han dicho. Porcentajes y gráficos de balances. Una vez que el balance está debidamente ordenado, resulta útil calcular el porcentaje que representa cada masa patrimonial respecto del total. Si lo veis, porcentajes y gráficos de balances y las ratios
En esencia es básicamente lo mismo, poner un número en comparación de otro. Si sabemos lo que significa cada número y lo que representa, hacer la comparación es relativamente sencillo. Los porcentajes se calculan dividiendo cada masa patrimonial por el total del activo o del neto más pasivo y se multiplica por 100. ¿Por 100 por qué? Porque al ser humano le gusta trabajar con el porcentaje. Los decimales les cogemos una tirria de chiquitines que no podemos con él. Pues nos da igual trabajar en base decimal que en base porcentual. Es que es lo mismo. Simplemente que en la base porcentual trabajábamos con el porcentaje y le metemos dos ceros para quitar esa base decimal. En lugar de trabajar con 0,15, que dices, 0,15, es que 0,5, en cambio dices un 15%, un 15% ya me gusta más. Que es lo mismo, te voy a aplicar un descuento de un 0,15. ¿Eso qué es? Te aplico un descuento del 15%. Pues es lo mismo. Solo que uno te multiplica por 100 y el otro no está multiplicado por 100, ¿vale? Pero son los mismos números. Simplemente que la base decimal, pues a nuestra cabeza, pues ahí como que nos entra un poquito en cortocircuito. Bueno, aquí se ha puesto un pequeño ejemplo de cómo sería ese análisis, ¿vale? Aquí lo que tenéis es que en esta empresa el 45% de su inmovilizado, el 45% de su activo es inmovilizado, el 30% de su activo son existencias, el 15% es realizable y el 10% es disponible. Y luego con respecto al patrimonio, pues tenemos un 40% sería el total de su neto, debe dinero a largo plazo por un 25% de su pasivo y debe un dinero a corto plazo el 35% de su pasivo. Y vamos a empezar a ver cositas que tienen que ver con el equilibrio financiero, que tiene que ver con la idea del fondo de maniobra. Y esto es lo que os digo que más o menos, aplicando el sexto sentido, que es el sentido común, más o menos nos tiene que salir. Mirad, fijaros, ¿cuánto debo yo a corto plazo? El 35%. Es decir, de cada 100 euros que tengo invertidos en mi empresa, o de cada 100 euros que es el patrimonio de mi empresa, 35 no son míos en el corto plazo. Se los debo a alguien en un plazo inferior a un año. Y luego, por el otro lado, resulta que en mi activo también tengo diferenciado o dividido mi masa patrimonial en dos grandes grupos, ¿vale? Por un lado tengo el activo no corriente, el que no es normal ese activo, y luego tengo el activo corriente, el normalito. ¿Por qué os digo esta diferencia de activo corriente y activo no corriente? El activo corriente, por decirlo de alguna forma, es el que forma parte del flujo de la empresa. Es el que constantemente está entrando y el que constantemente está saliendo. Por tanto, por eso le llamamos activo corriente, porque es el que tiene uso habitual dentro de mi empresa. Es el que siempre estamos comprando, es el con el que siempre estamos trabajando, es lo más normal que hagamos dentro de mi empresa. ¿Por qué el activo no corriente es el menos normal o es el menos habitual? Sencillamente porque yo compro una maquinaria una vez cada 10 años. Yo compro una cadena de montaje una vez cada 20 años. Yo compro unos terrenos y unas construcciones a lo mejor una vez cada 30 años, ¿vale? Incluso de las construcciones, acordaros, ya lo vimos en un ejercicio, lo volvemos a machacar aquí, os lo tienen que poner. Es decir, estas son cosas que os las tienen que decir. Aunque hay algunos ejercicios que pueden buscar las vueltas, pero son cosas que os deberían de decir. Los terrenos no se amortizan, en cambio las construcciones sí se amortizan, sí las amortizamos, ¿vale? ¿Qué sucede? Eso lo compramos una vez, eso lo compramos de vez en cuando. Es con lo que yo voy a tener que estar trabajando, fabricando. Es imprescindible para mí, pero no siempre, no forma parte de mis compras habituales, por decirlo de alguna forma, dentro de mi empresa. ¿Qué sí forma parte de mis compras habituales? Las existencias, el realizable, el disponible, de alguna forma eso forma parte del ciclo de producción de mi producto. Son cosas que están entrando y que están saliendo, pero en un momento determinado están ahí. Por eso las tengo que tener en cuenta dentro de mi activo, ¿vale? No lo confundáis con las compras, con los ingresos y con los gastos. Una cosa es, lo que os he dicho muchas veces, que yo compre materias primas por 1.000.000 de euros y otra cosa es que yo cierre el 31 de diciembre y me ponga a hacer inventario y me encuentre materias primas por 100.000 euros. El 1.000.000 de euros es un gasto. Los 100.000 euros ya me los he gastado. Lo que pasa es que en ese momento están en mi inventario. Por tanto, tengo que hacer reflejo de ello en mi activo. Una vez que tenemos esto bien diferenciado, ¿qué sucede? Si yo todo el dinero que tengo a corto plazo, la cantidad de dinero que yo soy capaz de obtener en el corto plazo, es decir, en un plazo inferior al año, es superior a lo que yo debo a mis proveedores, a mi hacienda pública, a mi seguridad social, a los bancos en el corto plazo, fenomenal. Muy bien. Significa que de una forma o de otra, haciendo bien tu trabajo, cumpliendo con tus tiempos, etcétera, 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 no vas a tener problemas de pago. Eso sí, si por las circunstancias que sea, tu activo corriente es más pequeño que tu exigible a corto plazo, sí vas a tener un problema de pago.
¿Por qué? Porque yo el dinero que soy capaz de generar en el corto plazo, a lo mejor son 6 euros de cada 10 que tengo invertidos en mi empresa. Pero es que resulta que yo en el corto plazo debo 8 euros de cada 10. Eso significa que va a haber 2 euros que por mucho que yo quiera correr, por mucho que yo quiera vender y por mucho que yo quiera hacer las cosas, si no cambio la estructura que tiene mi balance en un momento determinado, si no cambio la fotografía de mi balance en un momento determinado, ese dinero no voy a poder pagarlo. Es lo que os decía. El dinero no nace en los árboles, el dinero son las gallinas que entran por las gallinas que salen, y si en un momento determinado yo no tengo para pagar ese dinero, alguien me tiene que aceptar una deuda. Si no, tendré problemas. No podré pagar a esos proveedores en el corto plazo, con lo cual la salud financiera de mi empresa no es buena. El fondo de maniobra. Tenemos en cuenta dos principios. El principio de prudencia financiera y el principio de financiación del activo corriente. El principio de prudencia financiera os cuento ahí que exige que las inversiones a largo plazo, las ANC, ese activo no corriente, debe financiarse con capitales o recursos permanentes, neto más pasivo no corriente. De esta forma tratamos de alinear el tiempo de permanencia con el plazo de devolución de los capitales utilizados para su adquisición. Que dicho así, dices tú, ya estamos con los trabalenguas, con los refranes y con las cosas raras. No, simplemente está puesto bonito. Pero si lo analizáis fríamente, lo único que viene a decir ahí es que el dinero que debas, ese tiempo en el que tú tienes que devolver ese dinero, tiene que estar ajustado con la capacidad que tú tengas para generarlo. Si tú tardas más tiempo en generar el dinero del que luego tienes que devolverlo, tienes problemas. En cambio, si tú tardas menos tiempo en generar el dinero del que luego tienes que devolverlo, no tendrás problemas. ¿Vale? Por eso para una empresa siempre es interesante cuando se quiere financiar, cuando quiere crecer, cuando quiere pedir dinero prestado a un banco siempre le va a decir cuál es la expectativa de crecimiento. Es decir, es más interesante endeudarse a 5 o 10 años vista que endeudarse en el corto plazo, ¿vale? Porque en el corto plazo me puede salir bien la jugada o me suele salir mal la jugada. En cambio, cuando un proyecto de inversión está bien analizado, está bien estudiado, normalmente lo que hacemos es que lo financiamos a largo plazo, ¿de acuerdo? Que es cuando voy a tener que devolver todo ese dinero. ¿Por qué sucede en el corto plazo? Que en el corto plazo no solamente tengo que devolver los intereses por el dinero que me han prestado, sino que también tengo que devolver el capital que me han prestado. Por tanto, si soy capaz de hacerlo en el corto plazo, fenomenal. Si no soy capaz de hacerlo en el corto plazo, pues tendré un problema de salud financiera. Es decir, no habrá equilibrio entre mis partidas de activo y mis partidas de pasivo. Principio de financiación del activo corriente. Nos dice que aquello que la empresa va a cobrar antes de un año sea más que todo lo que se va a pagar en el mismo periodo. Una cosa con la otra se complementan. ¿Lo veis? Y la diferencia entre aquello que yo genero en un año por mi ciclo de explotación y aquello que yo tengo que pagar en menos de un año por dinero que deba, es el fondo de maniobra. Si el resultado es positivo, garantiza que tenemos que seguir haciendo análisis financiero, análisis económico. Si el resultado es positivo, garantiza solvencia financiera. Si el resultado es negativo, significa que parte de su activo circulante está siendo financiado por pasivo circulante. Y en el caso de que no vendiera asistencias o no cobrara un derecho, podría tener problemas para pagar deudas del pasivo no corriente. ¿Entendéis? En el momento en el que yo no puedo pagar al corto plazo, ya comprometo el largo plazo. Y en el momento que yo no soy capaz de generar los recursos suficientes para financiar mi capacidad productiva, a lo mejor lo que me sucede es que tengo que vender parte de mi capacidad productiva, tengo que renunciar a una determinada producción, etcétera, 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 etcétera. La salud financiera de mi empresa ya no es la que es. A ver, por poner un ejemplo súper exagerado de lo que podría estar pasando aquí. Si mi pasivo corriente es muy grande, se come mi activo corriente, ¿de acuerdo? Y yo tengo que pagar esas deudas. La única forma que voy a encontrar de pagar esas deudas a lo mejor es renunciar a una parte de mi producción. ¿Y qué es lo que hago? Vendo a lo mejor algún elemento de transporte, vendo alguna maquinaria. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es, de alguna forma, estoy exagerándolo mucho, ¿eh? Casi me estoy yendo ya a concurso de acreedores. Lo estoy exagerando mogollón, pero es para que lo entendáis. De alguna forma, lo que tengo que estar haciendo es quitar parte de mi activo no corriente, ¿vale? Porque lo que está haciendo el pasivo no corriente, al ser mayor que el activo corriente, lo que hace mi pasivo corriente es que se come una parte de mi activo no corriente. ¿Por qué? Porque el activo corriente no es capaz de generar el dinero suficiente para poder devolverlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues a lo mejor no me queda más remedio que vender una maquinaria, que vender un elemento de transporte o que vender algo que forma parte de mi activo no corriente. ¿Entendéis? Esto es muy exagerado,
Normalmente lo que se hacen es que se vuelve a pedir una financiación, que se habla con el banco y se le dice, pues esto que te debo al corto plazo, por favor, pónmelo al largo con otra deuda que tengo. Y así lo que hago es que de forma conjunta te voy pagando las dos cosas. Y el banco que se huele la tostada, que no es tonto, te dice, muy bien, me das un aval y aparte del aval te voy a cobrar un tipo de interés normal, ¿no? Si en lugar de devolverme el dinero, os acordáis de los puntos de vista, ¿no? Si en lugar de devolverme el dinero en 3 meses me vas a decir que me lo vas a devolver en 2 años, te digo sí, sin ningún problema. Y fíjate, hasta la cuota te queda más pequeña, fíjate qué maravilla. Pero es que en este periodo de tiempo vas a estar pagando más intereses, ¿vale? Por tanto, todo esto es importante analizarlo y estudiarlo dentro de la empresa porque son problemas de solvencia financiera que se van generando con el paso del tiempo. ¿Puedo seguir trabajando? ¿Puedo seguir? Sí, claro que puedo seguir haciéndolo, pero a cuenta o a costa de tener que darle más dinero todavía al banco, ¿vale? El fondo de maniobra. Aquí os he puesto un ejemplo sencillito. Os digo, ordena las masas patrimoniales, calcula el fondo de maniobra, interpreta el resultado y propone, en caso de que fuera necesario, medidas correctoras. A ver, un segundito, chicos. A ver. Vale, vale. Fijaros, lo único que tenéis que hacer es ver aquí qué es lo más exigible y lo menos exigible. Caja y bancos, sabemos que lo tenemos que colocar al fondo. Construcciones va arriba. Equipos informáticos va arriba. Mobiliario va arriba. Es decir, esto es activo no corriente. Elemento de transporte, activo no corriente. ¿Qué serían los clientes? Realizable. Dinero que yo puedo realizar, que yo puedo transformar en... Son derechos que tengo adquiridos con mis clientes. Mercaderías, son las existencias. Y la amortización acumulada. Esto lo tendríamos que poner a continuación de las construcciones, de los equipos informáticos, del mobiliario, del elemento de transporte, restando. Y ya lo tendríamos ordenado, ¿vale? Por tanto, aquí en este caso, mi activo corriente serían la caja de los bancos, que son 110, los clientes, que son 100, y las mercaderías, que son 350, ¿vale? Por tanto, si vamos un momento a donde lo tengo, calculator, vamos a la calculadora y me sumo 110 más 100 más 350. 560, imagino que esto estará en miles de euros o en millones, 560.000 euros, 560 euros o 560 millones de euros formarían parte de mi activo corriente, ¿vale? Y ahora me tengo que ir a la otra parte. Vuelvo a ordenar el neto y el pasivo. Capital social estaría arriba, los proveedores se me irían abajo. Recordar que el proveedor, si no me dicen nada, es una partida de pasivo corriente. Las reservas legales las tendría que poner a continuación del capital social y luego tendría un préstamo a largo plazo y un préstamo a corto plazo. ¿Cuál sería mi pasivo corriente dentro de esta empresa? La suma de proveedores más préstamos a corto plazo. 450 más 250. Leche. Mi pasivo corriente son 700. Mientras que mi activo corriente, ¿os acordáis? Serían los 110 que ya teníamos calculado, le tendríamos que quitar los 350 de las mercaderías y le tendríamos que quitar los 100 de los clientes. Si hubiera hecho las cosas bien, es decir, hubiera hecho 560, que es mi activo corriente, menos 700, que es mi pasivo corriente, mi fondo de maniobra es negativo en 140. 140 euros, 140.000 euros o 140 millones de euros. ¿Qué significa esto? Pues que esta empresa presenta problemas de solvencia a corto plazo, ya que su pasivo corriente es superior a su activo corriente. ¿Qué debería de hacer? Vosotros a día de hoy todavía no tenéis el suficiente nivel de abstracción, ¿vale? Tal y como estamos viendo ahora las cosas, para llegar a entender qué es lo que hay detrás de estos números. Pero sí que podéis hacer un ejercicio de reflexión utilizando básicamente las sumas y las restas. ¿Qué tendría que hacer esta empresa para que su fondo de maniobra fuera positivo? O aumentas el activo corriente o disminuyes el pasivo corriente. Ya está, ¿no? Fijaros, ¿qué podría hacer? Podría incrementar los fondos propios, incrementando las aportaciones de los socios o no distribuyendo beneficios futuros. De esta forma estaríamos incrementando su activo corriente, ¿vale? Mirad, no me gusta mucho. Esta que está puesta aquí no me gusta mucho, es muy rebuscada. Más sencilla todavía. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo se llama esto? La sencilla, ¿eh? Además es la más habitual, es la que os decía antes, es la que menos gusta, pero es la más habitual. ¿Qué es lo que podría yo hacer? Pues por un lado yo podría fabricar como un bestia,
así tengo más mercaderías. Y si en algún momento, por los motivos que sea, me vienen mal dadas, si yo vendiera todo eso, podría pagar mi pasivo corriente. Pero claro, aquí tendría que suceder otra cosa. Eso está muy bien, ¿vale? Desde el punto de vista teórico, el papel lo aguanta todo, es una maravilla. ¿Cómo podríamos justificar esto? Con un incremento de demanda. Si yo veo que potencialmente existe un incremento de demanda, fenomenal, lo hago. ¿Qué otra cosa podría hacer? Oye, pues a lo mejor me he dado cuenta que yo puedo incrementar mis mercaderías y puedo lanzar una oferta al mercado. Puedo reducir el precio de mis productos. Vamos a hacer el día sin IVA. Vamos a hacer un 3x2. No sé, vamos a lanzar una medida, la que sea, para vender más producto. ¿Por qué? Por un lado, para vender más mercaderías y por otro lado, para evitarme este problema de fondo de maniobra que yo tengo en el corto plazo. Por tanto, lo que os acabo de decir, vamos a partir de enero, la cuesta de enero, pues, como tengo mi problema de pasivo corriente, me la juego. Me puede salir bien o me puede salir mal, pero me la juego. Vamos a ver si por volumen soy capaz de vender una mayor cantidad de mercaderías. Por tanto, voy a fabricar a lo bestia. Y al fabricar a lo bestia, claro, para fabricar a lo bestia tienes que tener dinero. ¿Cómo se llama esto? Sin endeudarte más al corto plazo. Porque así lo que estás haciendo es incrementar todavía más tu pasivo corriente y es luego cuando has vendido cuando vas a poder cancelar esa parte de tu deuda. Por tanto, te puede salir bien, te puede salir mal, ¿vale? Aumentar el activo corriente no es fácil, no es sencillo, porque detrás tenemos la demanda, que me lo pidan. Yo por fabricar fabrico, pero si luego no lo vendo, lo que voy a tener el día de mañana es más deuda contraída. Que de alguna forma tengo que financiarlo, ¿no? ¿Qué otra cosa podría hacer? Lo que os digo, es lo más sensato y es lo más habitual. Este pasivo corriente exigible a corto plazo, lo más normal, lo habitual, por decirlo de alguna forma, es que parte de esta deuda que tengo aquí a corto plazo con el banco se ha compartido con el mismo banco que lo tengamos a largo plazo. Podemos negociarlo con ellos, decirle, mira, tengo este pequeño problema, preveo que a partir del año que viene voy a generar un exceso de tesorería porque voy a lanzar esta oferta al mercado. ¿Por qué no me coges esta deuda que tengo a corto plazo y me la pones a largo plazo? En lugar de pagártelo en los próximos 6 meses, te lo pago en el próximo año. Las cuotas me las hacen más pequeñas, se me incrementa el tipo de interés, pero ya me figura como deuda a largo plazo. Venga, pues entonces estos 250 ya los tendría aquí. Y por otro lado, estas mercaderías que tengo aquí por 350 podría incrementarlas. Y de una forma superficial, aunque de una forma real, lo que estaría haciendo es mejorar ese fondo de maniobra. Y al año siguiente, después de haber vendido las mercaderías que yo tenía previsto que iba a vender, y en el momento en el que este préstamo a corto plazo, que tengo en el pasivo a largo plazo, pasado un año, vuelva otra vez como préstamo a corto plazo, tendré que analizar, fijaros, un año después. Pues yo digo que es que la economía de la empresa es como la relación de pareja, o justo o no, las cosas no sabes cómo van a quedar hasta que después ha pasado un montón de tiempo y puedes analizarlas y dices, anda, mira, me equivoqué diciendo esto, o la cagué, o joder, cómo acerté aquel día cuando dije tal cosa. Es a largo plazo, cuando podemos hacer un análisis real de esa decisión que tomé en el pasado, si realmente me ha revertido o no me ha revertido, ¿vale? En beneficio. Bueno, aquí tienes otro ejemplo donde lo que hacemos es analizar la evolución del fondo de maniobra en el tiempo. Aquí tenéis un activo corriente, 70-125, tenéis un pasivo corriente, 80 y 70, con lo cual en el primer año es negativo y en el segundo año es positivo. ¿Lo veis? El pasivo no corriente, tenéis 70 menos 80, pues el primer año son menos 10, es negativo. Y en el segundo año tenéis 125 menos 70, por tanto tenéis un fondo de maniobra positivo, que sería 30, 25, 55. Y si tenéis que hacer un análisis, pues lo miráis. ¿Cómo hemos conseguido mejorar el fondo de maniobra? Pues resulta que han aumentado las existencias, han aumentado nuestros derechos de cobro a clientes y tenemos más dinero en el banco, en tesorería. ¿Qué quiere decir aquí? Pues seguramente se ha producido un incremento de la demanda. Gracias a ese incremento de la demanda hemos vendido más productos y al vender más productos hemos generado más dinerito, money maker. Y con ese dinerito que hemos generado, pues hemos podido cancelar parte de esa deuda que teníamos en el corto plazo. ¿Y qué sucede? Pues luego, por otro lado, lo que os decía, si es que estos son, de verdad, que estos
os iba a decir que estos son lentejas y que ya os tomáis una abeja. No, lo que me refiero es que la lógica que hay detrás de todo esto es o vendo más o negocio con el banco a atrasar la deuda. Y al final las dos cosas van de la mano. Por eso existe un departamento comercial y tiene un objetivo de vender y vender y vender. Y por otro existe un departamento de finanzas o un departamento de tesorería que lo que tratan de hacer es, de alguna forma, retrasar los flujos de pago. Y aquí, de otra forma, el departamento comercial lo que está trabajando siempre es en adelantar los flujos de cobro, ¿vale? Cobrar cuanto antes y pagar cuanto más tarde mejor. Por eso cuando acabemos este tema vamos a estudiar el periodo medio de maduración. Y en el periodo medio de maduración lo que vamos a ver es precisamente eso. El tiempo que yo voy tardando en pagar las cosas y el tiempo que yo voy tardando en cobrar las cosas. Y lo que siempre me va a interesar, porque funciona igual en todas las empresas, es que el periodo de cobro de un cliente siempre tiene que ser menor que el periodo de pago a un proveedor. Normalmente a un cliente le voy a permitir que me pague, pues eso, a 30 días. Y normalmente a un proveedor yo le voy a pagar a 60 o 90 días. 90 ya está prohibido. Que bueno, el periodo medio de pago aquí en España es el que es. Voy a utilizar la ley, ¿vale? Yo es que estoy acostumbrado a 90 días, que tanto tiempo trabajando en compras y en finanzas, y lo tengo aquí grabado a fuego, 90, 60, ¿vale? Normalmente lo que yo voy a hacer o lo que yo voy a intentar buscar es que los clientes me paguen al contado y los proveedores intentar pagarles cuanto más tarde mejor, a 60 días. Y si puedo retrasar el pago, mejor. Simplemente porque lo que voy a hacer es financiarme, cobrar cuanto antes y pagar cuanto más tarde mejor, ¿vale? Es más o menos la idea que subyace detrás de todo esto, no es otra cosa. Bueno, las ratios, análisis financiero del balance, esto de concepto y ratios. Esto corto aquí la clase, porque ya veo que ya llevamos un ratito largo. Hago otra, o lo subo tranquilamente, os lo explico. Y lo único que hacemos es, vemos un número en comparación con otro, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que son los ratios. Aquí tenéis simplemente pues unos numeritos, unas interpretaciones. Aquí lo chulo es hacer ejercicios, es lo bonito. Y todos estos formulitas que tenéis aquí os las tienen que dar. De todas formas, si os las aprendéis, no es difícil, ni muchísimo menos. Son fórmulas muy sencillitas, ¿vale? Y aquí estaría el resumen de los ratios, ¿vale? Esto es lo que os tendríais que saber. Fijaros, en estas ratios, lo veo aquí y el próximo día lo empiezo viendo con este ejercicio, ¿vale? Porque es donde realmente merece la pena. Además aquí, vale, hacemos todos. Mirad, a corto plazo, lo que hacemos es estudiar su equilibrio financiero. ¿Qué vamos a mirar? Es el fondo de maniobra, solamente que lo vamos a ver en cachitos. Primero vamos a mirar el activo circulante sobre el pasivo circulante. Digo, tiene que estar entre 1,5 y 2. Es decir, el activo circulante tiene que ser entre 1,5 y 2 veces más grande el pasivo circulante. Esto significa que soy solvente a corto plazo. El ratio de tesorería. Pues vamos a quitar las existencias, vamos a quitar mis mercaderías y vamos a ver si no vendiendo nada, ¿vale? Con el dinero que yo tengo de alguna forma generado, esos flujos netos de caja, si soy capaz de hacer frente a mi exigible a corto plazo. Si es 1, tendré una muy buena situación financiera. Y si es 0,75, significa que a poco que venda, voy a hacer frente a mis pagos a corto plazo. Y el ratio de disponibilidad o tesorería inmediata es el disponible entre el exigible a corto plazo. ¿Qué es lo que voy a mirar aquí? Lo que tengo en el banco con respecto a lo que debo. Ni más ni menos. Y me dice que tiene que estar entre 0,1 y 0,3. ¿Vale? ¿Qué me dice la teoría? Si está muy por encima del... Si está muy por encima... Si está muy por encima del 0,3, lo que sucede es que tengo mucho dinero en el banco. Y si tengo mucho dinero en el banco, ¿qué pasa ahí? A ver, pensad, ¿qué coste tiene eso? Ahí está, el de oportunidad. Es un concepto que cogemos en primero de bachillerato, que cogemos a principio de curso, en el mes de septiembre, octubre del primer año, y no abandonamos nunca. Hay un coste de oportunidad. Si yo tengo 4.000, 5.000, 6.000, un montón de dinero, una cantidad indecente de dinero en el banco ahí, bueno, por si acaso, no, hombre, no, no lo tengas por si acaso. Recupéralo para cuando alguna vez te haga falta. Pero mientras tanto, no lo tengas ahí por si acaso. No tengas dinero sin hacer nada. Por tanto, si os sale un ratio de disponibilidad o tesorería inmediata muy alto, lo que está ocurriendo ahí es que tienes mucho dinero sin utilizar. Tienes mucho dinero inmovilizado. Tienes un dinero con un coste de oportunidad muy alto. A no ser que ese dinero lo tengas ahí metido. ¿Por qué? Porque el banco te está dando dinero por él, por los motivos que sea, y no tienes ningún proyecto de inversión cuya rentabilidad sea superior al dinero que te está dando el banco por tener tu caja o tu tesorería o tu cuenta de bancos en unos números tan altos. Bueno,
Equilibrio financiero a corto plazo. Hecho. ¿Veis que cogemos cosas del activo y luego posteriormente las comparamos con qué? Con el pasivo. Por eso es análisis financiero. ¿Qué uso estoy haciendo de mi pasivo con respecto al activo? Y por otro lado, tenéis la garantía frente a acreedores y endeudamiento. Es decir, esto es equilibrio financiero a corto plazo. ¿Y aquí qué voy a ver? Fijaros, activo total entre exigible total. Todo el dinero que yo tengo, todo mi patrimonio, toda mi riqueza respecto al dinero que yo debo. Estoy quitando el patrimonio neto. No tengo en cuenta el patrimonio neto aquí, en el exigible total. Por tanto, mi activo total debe de ser entre una vez con 5 y 2 veces con 5 superior al dinero que tengo que devolver. La diferencia debe estar financiada con el patrimonio neto. Ratio de endeudamiento. Cogemos el exigible total entre el neto más pasivo. ¿Esto qué significa? Mi exigible total es el dinero que yo debo, ¿vale? ¿De acuerdo? Independientemente de que sea a corto plazo y largo plazo. Y en el exigible total, el neto más pasivo, ¿qué sería? Mi patrimonio neto más el dinero que yo debo. No debe de ser superior a 0,5. Es decir, lo que yo debo debe de ser aproximadamente la mitad de lo que yo tengo en mi empresa por aportaciones de los socios. Ratio de calidad de la deuda. Exigible a corto plazo entre exigible total. Aquí no hay un ratio, no hay un valor establecido. Cuanto menor sea, pues mejor. Claro. ¿Por qué? Porque si yo lo que debo a corto plazo es un poco con respecto a lo que yo debo a largo plazo, fenomenal. En cambio, si lo que yo debo a corto plazo es mucho mayor de lo que debo a largo plazo, que toda mi deuda va a vencerme en el corto plazo. Voy a tener un problema de tesorería, voy a tener un problema de liquidez, voy a tener un problema para poder frente a esos pagos. Y ratio de autonomía financiera. Cogemos los recursos propios, es decir, cogemos el patrimonio neto y lo dividimos entre el exigible total, sin tener en cuenta el patrimonio, claro. Si lo veis tranquilamente, poner recursos propios entre exigible total, esto que tenéis aquí, activo total entre exigible total, os dais cuenta de que es muy parecido, ¿verdad? Claro. Aquí comparamos todo el total que tengo en la empresa y aquí simplemente lo que estoy comparando es mi patrimonio neto. La autonomía será mayor cuanto mayor sea el cociente. Es decir, en estos dos, lo único que tenéis que hacer es ratio de calidad de la deuda. Cuanto menor sea, fenomenal. Ratio de autonomía financiera, cuanto mayor sea, fenomenal. ¿Y qué es lo que os tenéis que aprender vosotros? Tenéis que aprenderos estos numeritos que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Lo demás os lo dan. Pero por sentido común, activo circulante tiene que ser el doble del pasivo circulante, disponible y realizable tiene que ser aproximadamente 1, lo mismo, y disponible entre 0,1 y 0,3. Muy alto, dinero inmovilizado. Muy bajo, no llego. Y luego aquí, el activo total entre exigible total, entre 1,5 y 2,5. Entre una vez y media y 2 veces y media el exigible total. Y exigible total entre neto más pasivo, es decir, exigible total entre el total del pasivo de la empresa. Lo que yo debo de ser aproximadamente la mitad de todo lo que yo tengo en mi pasivo. Y con esto, chicos, aquí lo dejamos, ahora sí, no me enrollo más, ¿vale? En el siguiente vídeo cojo este ejemplo, ¿vale? Vemos cómo se calcularía, cómo lo ordenaríamos y cómo haríamos todas las cosas. Calcularíamos el fondo de maniobra, las ratios financieras y ya con esto, pues ya con esto básicamente tendríamos, vale, ya con esto básicamente tendríamos visto las ratios financieras, ¿vale? Y en el siguiente vídeo, aparte de ver este ejemplo, veríamos también los desequilibrios patrimoniales. Bueno, esto es muy sencillito de ver, es teoría. Lo dejamos aquí, ¿vale, chicos? Bueno, que tengáis buenos días, buenas tardes, buena semana, lo que sea. Y nada, nos iremos viendo en estos vídeos. Y lo dicho, chicos, no es ni por insistiros ni por ponerme pesados. Cuando necesitéis algo, de verdad me lo pedís. Que nos conectemos todos a una hora que vosotros me digáis y estemos viendo la clase en directo, porque sea más cómodo. Y si no, pues los vídeos, cuando buenamente queráis. Unos los veréis por la mañana, otros los veréis por la noche, otros los veréis de madrugada, otros los veréis por la tarde, después de comer, antes de comer, no sé, organizados como buenamente podáis, queráis o sepáis. Y me vais escribiendo y me vais consultando las dudas, ¿vale? Ya sabéis que vamos, de momento, no nos han dicho nada, vamos con todo el temario, de momento no nos han dicho nada, seguimos acabando las clases a mediados de mayo y nada, os iréis a selectividad pues cuando está fijado para la primera semana de julio. Así que nada, durante ese periodo contad conmigo, seguiremos haciendo vídeos, seguiremos haciendo ejercicios y lo que necesitéis. ¿Vale, chicos? Pues nada, hasta luego.